Las carreteras del sur de los Estados Unidos tienen una mística especial, un asfalto gastado por el tiempo donde se cruzan las historias de miles de viajeros, camioneros y almas errantes que buscan un refugio en medio de la inmensidad del paisaje. En ese entorno de horizontes abiertos y estaciones de paso, los rumores corren tan rápido como el viento, y durante los últimos meses, un murmullo constante y cargado de honda preocupación ha mantenido en vilo a los millones de seguidores de una de las figuras más legendarias, queridas e influyentes de la cultura popular contemporánea. Cuando las luces de los grandes escenarios se apagan de manera abrupta y el silencio sustituye a las ovaciones que solían llenar los estadios, el público inevitablemente comienza a hacerse preguntas, temiendo lo peor tras una serie de cancelaciones que nadie alcanzaba a comprender del todo. La incertidumbre se había vuelto casi insoportable para aquellos que han crecido escuchando una voz que es sinónimo de esperanza, resiliencia y alegría. Una voz que parecía inquebrantable pero que, detrás de las cortinas del espectáculo, libraba sus propias batallas en la más estricta intimidad. Antes de adentrarnos en los misterios de este inesperado y emotivo regreso, que ha paralizado por completo al estado de Tennessee, les invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de los próximos capítulos de esta apasionante cobertura exclusiva, activando las notificaciones para estar al tanto de los detalles más profundos del mundo del entretenimiento. El misterio que rodeaba a esta icónica estrella de 80 años no hacía más que crecer a medida que pasaban las semanas sin noticias claras. En medio de un año, que ya de por sí se perfilaba como uno de los más oscuros y solitarios de toda su existencia, debido a pérdidas personales irreparables que quebrantaron su entorno más cercano, las alarmas internacionales saltaron definitivamente cuando se anunció la suspensión total de una esperadísima residencia artística en los lujosos escenarios de Las Vegas. Un proyecto monumental que ya había sufrido dolorosos aplazamientos previos, y que finalmente fue cancelado de raíz dejando un vacío enorme en la agenda del entretenimiento mundial. Los escuetos comunicados oficiales de su equipo de representación apenas mencionaban desafíos de salud imprevistos y complejos. Una fraseología difusa que en lugar de calmar los ánimos, encendió las especulaciones de los tabloides y la angustia de una comunidad global de fanáticos, que temía que el retiro definitivo estuviera cerca. Sin embargo, la magia de las grandes leyendas reside precisamente en su capacidad innata para desafiar los pronósticos más sombríos y reaparecer allí donde nadie las espera, transformando un simple punto geográfico en el mapa, en el epicentro de una celebración masiva de la vida y el trabajo. Nadie en la pequeña y tranquila localidad de Cornersville, un rincón apacible ideal para el descanso de los viajeros cotidianos, habría imaginado que sus calles se convertirían en el escenario de un retorno tan deslumbrante como inesperado. Un evento que marcó el fin de un largo periodo de reclusión voluntaria. Con una sonrisa radiante que parecía disipar de un plumazo los meses de sufrimiento físico y emocional, la estrella se presentó ante una multitud entregada, vistiendo un traje reluciente adornado con flecos dorados que desafiaba cualquier rastro de fragilidad, demostrando que el brillo de su presencia sigue intacto a pesar de los embates del tiempo. Este regreso a la luz pública no se produjo bajo los reflectores de un teatro convencional, ni en una alfombra roja de alguna gran metrópoli, sino en la inauguración de un ambicioso y novedoso proyecto empresarial que refleja fielmente su conexión inquebrantable con las raíces de su tierra natal y con la gente trabajadora que transita los caminos del país. Al tomar el micrófono para dar la bienvenida oficial a los primeros visitantes, quedó claro que su característico sentido del humor y su agudeza mental permanecen completamente ajenos a los estragos de la enfermedad, bromeando abiertamente sobre los motivos que la llevaron a incursionar en el negocio de las estaciones de servicio para transportistas y familias en ruta. Con un guiño lleno de picardía que provocó las risas unánimes de los asistentes, lanzó un divertido dardo hacia las corporaciones competidoras del sector, asegurando entre risas que no podía dejar un negocio tan noble en manos de los castores, en clara referencia a una famosa cadena rival que domina las autopistas de la región. Detrás de esta fachada de alegría desbordante y entusiasmo renovado, se esconde una historia reciente mucho más profunda y dramática,
marcada por una reconstrucción física que ha requerido meses de tratamientos médicos rigurosos, paciencia infinita y una fortaleza espiritual admirable para superar las secuelas de un sistema inmunológico y digestivo que, según sus propias palabras, se había desmoronado por completo debido al desgaste acumulado tras décadas de giras extenuantes y presiones incesantes. Los problemas crónicos que la han aquejado a lo largo de los años finalmente le pasaron una factura muy alta en un momento de gran vulnerabilidad emocional, obligándola a detenerse por completo para escuchar las demandas de su propio cuerpo, antes de que fuera demasiado tarde. Este renacimiento en las carreteras de Tennessee es apenas el primer capítulo de una trama fascinante, que desvelaremos detalladamente a continuación, donde la música, el dolor de la pérdida, la lucha contra la adversidad física y el espíritu inquebrantable de una mujer extraordinaria se entrelazan para dar forma a un relato que continúa desafiando todas las expectativas de la industria. Para comprender la verdadera dimensión de este regreso y la profunda tensión que se vivió tras bambalinas durante los últimos meses, es necesario adentrarse en los pasillos médicos y en los rincones más íntimos de una vida que, por primera vez en más de medio siglo, se vio obligada a ralentizarse de manera drástica. Detrás del brillo de las lentejuelas y de los trajes confeccionados a medida, la realidad de la salud de la veterana artista se había transformado en un laberinto de diagnósticos complejos que amenazaban con alejarla de forma permanente de los escenarios que han sido su hogar desde la juventud. El quiebre definitivo en su salud se manifestó con una severidad inusitada que desestabilizó por completo su organismo, revelando que el desgaste acumulado no era una simple fatiga pasajera, sino una crisis sistémica profunda que requería una intervención médica inmediata y un reposo absoluto que la estrella se resistía a aceptar en un principio. Las complicaciones derivadas de recurrentes e intensos problemas con cálculos renales, una dolencia dolorosa, que ya en el pasado la había obligado a ausentarse de compromisos importantes de su parque temático Dollywood, se agravaron de manera alarmante al desencadenar una serie de infecciones colaterales que pusieron en jaque su bienestar general. Los médicos especialistas que asumieron el control de su situación emitieron advertencias severas y restricciones estrictas de viaje, señalando que cualquier intento de subirse a un avión o de someterse a la presión de una gira internacional podría tener consecuencias catastróficas para su proceso de recuperación a largo plazo. Durante casi 3 años, según confesaría más tarde la propia artista con una honestidad desarmante, sus sistemas inmunológico y digestivo sufrieron una descompensación total, quedando completamente desajustados y exhaustos, lo que obligó a los profesionales de la salud a diseñar un plan de tratamiento sumamente agresivo destinado a reconstruir y fortalecer sus defensas desde los cimientos más básicos. Esta batalla médica silenciosa cobró un precio muy alto en su rutina diaria, sumergiéndola en un proceso terapéutico extenuante, donde los potentes medicamentos y los tratamientos especializados diarios, aunque efectivos para combatir la dolencia principal, trajeron consigo efectos secundarios sumamente molestos e incapacitantes para una intérprete de su calibre. La artista describió con su característico lenguaje llano y cercano que muchas de estas medicinas le provocaban una constante sensación de aturdimiento y mareo, una condición que su propia abuela solía calificar en el argot rural como tener la cabeza flotante o nadando en el aire. Esta inestabilidad física representaba un peligro directo y evidente para su seguridad en los escenarios, ya que resulta absolutamente imposible mantener el equilibrio, interpretar melodías complejas con el banjo o la guitarra y sostener el peso de los instrumentos musicales mientras se camina con total soltura sobre los icónicos tacones de 15 centímetros, que han sido su sello de identidad estético inconfundible durante toda su carrera artística. El dilema entre la devoción absoluta a su público y la cruda necesidad de priorizar su supervivencia física generó una intensa oleada de debates entre sus seguidores y los expertos de la industria del entretenimiento, quienes se preguntaban si era lícito exigirle que continuara rindiendo al máximo nivel, o si, por el contrario, había llegado el momento definitivo de que se enfocara exclusivamente en su bienestar personal y en un merecido descanso. A este complejo panorama de fragilidad física
se sumó un golpe emocional devastador que terminó por agotar las pocas reservas de energía que le quedaban, transformando el año anterior en un verdadero calvario de duelo y aislamiento voluntario, tras la pérdida de su compañero de vida, Carl Thomas Dean, quien falleció a la edad de 82 años. Este matrimonio, que se extendió de manera ejemplar por más de 5 décadas desde que se conocieron en una lavandería a mediados de los años 60 y se casaron en una íntima ceremonia en 1966. Representaba el ancla emocional y el refugio privado de la cantante, manteniéndose siempre al margen de las luces cegadoras de la fama y del escrutinio destructivo de la prensa sensacionalista. El inmenso dolor de ver partir a su esposo, tras 59 años de unión ininterrumpida, dejó a la estrella completamente desgastada, consumida por una tristeza profunda que admitió haberla dejado totalmente exhausta y sin fuerzas para enfrentar la esfera pública o para celebrar hitos tradicionales, como su concierto anual de cumpleaños en el legendario teatro Grand Ole Opry. La ausencia prolongada y el silencio sepulcral que mantuvo durante gran parte del año alimentaron los rumores más perversos de la prensa amarillista, llegando al extremo de difundir falsas informaciones sobre su inminente fallecimiento, o un estado de postración irreversible que la mantendría oculta para siempre. Fiel a su indomable espíritu y con esa chispa de genialidad que la caracteriza, la cantante decidió romper el silencio utilizando sus canales oficiales para desmentir categóricamente las especulaciones, de manera tajante pero elegante, asegurando a todo el mundo que aún no estaba lista para morir y que todavía le quedaba una inmensa cantidad de proyectos, sueños y trabajo pendiente por realizar en este mundo. Su reaparición virtual a mediados de junio en un concierto sinfónico en Nashville sirvió como un preludio esperanzador, un puente digital que demostraba que su mente seguía activa y su pasión por el arte intacta, aunque su cuerpo todavía requiriera de un cuidado minucioso antes de volver a pisar el suelo firme de una presentación en vivo. La tensión acumulada durante todos estos meses de incertidumbre médica y desolación familiar pareció disolverse finalmente cuando las puertas de su nueva empresa en Cornersville se abrieron de par en par, marcando un hito que va mucho más allá de una simple inversión comercial, pues representa el triunfo de la voluntad humana sobre la decadencia física y la tristeza profunda del luto. El diseño y la apertura de esta estación de servicio para viajeros no es un capricho corporativo fortuito, sino la materialización de una visión profundamente conectada con el respeto que siente por los trabajadores esenciales que mantienen al país en movimiento. Aquellos camioneros y familias que pasan largas jornadas en el asfalto y que ahora encuentran en este espacio un lugar diseñado con el confort, el calor y el estilo único de su fundadora. Los testigos presenciales de la inauguración describieron la atmósfera como un evento histórico cargado de una emoción casi palpable, donde las lágrimas de los fanáticos se mezclaban con los vítores al ver a su ídolo caminar con paso firme, desafiando las limitaciones de salud y demostrando que la recuperación es un hecho real y cotidiano. Este renacimiento físico y empresarial abre un nuevo y fascinante capítulo en su biografía que analizaremos en profundidad en la siguiente entrega, donde descubriremos las implicaciones de largo alcance de este proyecto y cómo planea gestionar su carrera de aquí en adelante, en un mundo que se niega a dejarla marchar. El impacto definitivo de este regreso va mucho más allá de las fronteras de Tennessee o de los límites de un nuevo negocio en las autopistas, pues representa el testimonio vivo de una de las trayectorias más impresionantes, duraderas e inspiradoras de toda la historia del espectáculo a nivel global. Para comprender la magnitud de lo que significa ver a esta leyenda de 80 años, levantarse tras una combinación tan severa de quebrantos físicos y dolores emocionales, es indispensable repasar el camino de una mujer que nació en una humilde cabaña de madera en las entrañas de las montañas Apalaches, siendo la cuarta de 12 hermanos, en una familia que conocía de cerca las privaciones económicas más extremas. Desde aquellos orígenes tan humildes, donde la música era la única riqueza disponible y las primeras guitarras se fabricaban de manera casera, con cajas de cartón y cables viejos. Esta artista construyó un imperio cultural y económico sin precedentes basándose únicamente en su talento inigualable para la composición musical, su voz angelical y una visión empresarial que muchos ejecutivos de Wall Street envidiarían.
Su capacidad para transformar la narrativa de las clases trabajadoras en himnos universales como la icónica canción laboral de las 9 a las 5 o las baladas románticas que han dado la vuelta al mundo de generación en generación. Quien la convirtió en un pilar de la identidad cultural de su país. Una figura transversal que une a personas de todas las edades, orígenes y pensamientos mediante el poder de su arte y su inmensa generosidad filantrópica. La creación de esta nueva estación de descanso para viajeros en Cornersville es, en realidad, el reflejo de esa misma filosofía de vida que ha guiado cada uno de sus pasos desde que llegó por primera vez a Nashville, con una maleta de cartón llena de canciones escritas a mano y una determinación inquebrantable que nadie pudo doblegar. Al diseñar un espacio pensado para los camioneros que cruzan el país, transportando mercancías esenciales y para las familias numerosas que buscan un rincón acogedor en medio del cansancio del camino, la artista devuelve a la comunidad parte del apoyo que ha recibido durante las últimas 6 décadas, demostrando que su corazón sigue estando con la gente común y corriente que trabaja duro cada día para salir adelante. Este proyecto empresarial no solo revitaliza la economía local y genera puestos de trabajo estables en una región que tanto lo necesita, sino que también se establece como un monumento vivo a la resiliencia humana. Un lugar donde los visitantes pueden sentir de cerca la calidez, el humor y el espíritu de una creadora que se niega a ser definida por las limitaciones de la edad o por los reveses de la salud. Los expertos de la industria del entretenimiento coinciden en que este movimiento estratégico es una lección magistral de cómo una gran figura puede reinventar su carrera y mantenerse relevante y activa cuando los escenarios tradicionales de las grandes giras mundiales se vuelven físicamente insostenibles debido al desgaste natural del cuerpo. Aunque la cancelación definitiva de su residencia en Las Vegas supuso una tremenda decepción para los miles de seguidores que habían comprado entradas con meses de anticipación. Este nuevo enfoque demuestra que la retirada de las actuaciones en vivo de larga duración no significa en absoluto el fin de su creatividad, ni el cese de su producción profesional. A través de plataformas digitales, proyectos editoriales, líneas de productos exclusivos, iniciativas de alfabetización infantil que regalan millones de libros a niños de todo el mundo, y ahora este innovador concepto de servicio en carretera. La cantante expande su legado cultural y asegura su presencia en la vida cotidiana de las personas de una manera mucho más permanente y cercana que un simple concierto de 2 horas. La trayectoria de más de medio siglo junto a su difunto esposo, Carl Thomas Dean, también adquiere una nueva luz en este periodo de madurez y reconstrucción personal, pues el recuerdo de ese amor incondicional y pacífico, que compartieron lejos del ruido mediático, se convierte ahora en una fuente de inspiración interna. Una fuerza motriz que la impulsa a honrar la memoria de su compañero siguiendo adelante con la misma pasión por el trabajo que él siempre admiró y apoyó desde el anonimato más absoluto. Los detalles de su recuperación médica, que incluyen un estricto régimen de fortalecimiento digestivo, terapias inmunológicas avanzadas y el control definitivo de las infecciones que amenazaban sus riñones, demuestran que con la guía médica adecuada y una actitud mental positiva, es posible superar crisis biológicas complejas incluso en la 8ª década de la vida, derribando los mitos sociales sobre la vejez y la fragilidad institucionalizada. Su regreso triunfal vestida de gala y lanzando bromas ingeniosas contra las corporaciones competidoras es la prueba fehaciente de que el genio creativo y el carisma personal no tienen fecha de caducidad, y que el brillo de una verdadera estrella de la música country permanece inalterable ante el paso de las tormentas más severas. El informe detallado de estos eventos nos deja una conclusión clara y reconfortante para el mundo entero, y es que la icónica cantautora de Tennessee no está dispuesta a retirarse silenciosamente ni a permitir que los rumores oscuros definan el tramo final de su gloriosa carrera artística. Con el stop de viaje de Cornersville plenamente operativo y recibiendo a cientos de visitantes que buscan un trozo de esa magia sureña tan característica, se cierra un capítulo de incertidumbre y dolor para abrir una nueva era de actividad empresarial y presencia comunitaria que continuará inspirando a las futuras generaciones de músicos.
Emprendedores y personas de todo el mundo que encuentran en su ejemplo la fuerza necesaria para levantarse ante cualquier adversidad que la vida les ponga por delante. Las carreteras de los Estados Unidos tienen ahora un nuevo y luminoso faro de hospitalidad. Un punto de encuentro donde la música del alma, el respeto por el trabajo duro y el espíritu indomable de una mujer irrepetible se funden en un abrazo eterno con el asfalto y el horizonte.